En este video especial, exploraremos cómo un secreto familiar oculto por años podría estar afectando la vida de alguien más de lo que imaginas, y cómo revelar la verdad o mantenerla oculta puede transformar para siempre las relaciones más cercanas. Te sorprenderás con la última revelación. Pero antes de empezar, quiero que prestes mucha atención a esta historia, porque será muy importante para que entiendas la gran lección de este video. En un pequeño y tranquilo pueblo, Lucas lleva una vida aparentemente común, llena de rutinas familiares y pequeñas tradiciones que han moldeado su identidad. Desde niño, fue criado por sus abuelos, un matrimonio de campo que siempre lo trató con profundo cariño y devoción. Su abuela, en particular, se había convertido en su principal figura de apoyo. Desde las comidas hasta las historias antes de dormir, ella había estado a su lado en cada paso de su vida. Aunque Lucas siempre había sentido una conexión especial con ella, también había una sombra de misterio que rondaba su historia familiar. En reuniones familiares, cuando se hablaba de su infancia, siempre había ciertos silencios incómodos o miradas furtivas entre sus tíos y sus abuelos. Comentarios vagos sobre su pasado aparecían de vez en cuando, pero nadie parecía dispuesto a ahondar en los detalles. Lucas, por respeto a sus abuelos y para no perturbar la armonía familiar, nunca hizo demasiadas preguntas. Para él, su vida había sido, hasta ahora, un mosaico de memorias felices y rutinas sencillas. No obstante, esos silencios ocultaban algo más profundo, una fragilidad que Lucas no había sido capaz de percibir. Aquella paz que tanto apreciaba se sostenía sobre secretos cuidadosamente guardados, y pronto uno de esos secretos saldría a la luz. Antes de continuar, si encuentras valor en estos videos, por favor suscríbete y haz clic en la campana para mantenerte actualizado. Una tarde, mientras Lucas se encontraba en la antigua casa de su abuela, recientemente fallecida, decidió revisar algunos de los documentos y recuerdos familiares guardados en el ático. En medio de un caos de cajas llenas de fotos amarillentas y libros viejos, Lucas descubrió un tomo antiguo de poesía. Al hojearlo, notó que entre las páginas se encontraba una carta doblada con cuidado, oculta como si fuera un secreto guardado por años. La carta, con una caligrafía temblorosa y tinta desvaída por el tiempo, estaba dirigida a su abuelo. A medida que Lucas comenzaba a leerla, una sensación de inquietud crecía en su pecho. La carta relataba la historia de un niño robado al nacer y entregado en secreto a una familia distinta. El lenguaje de la carta era vago, pero dejaba claro que ese niño había sido criado por quienes no eran sus padres biológicos. Lucas sintió un escalofrío al imaginar las implicaciones de lo que estaba leyendo. La pregunta que había evitado durante tantos años comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si ese niño soy yo? Las palabras de la carta parecían resonar en su interior, como si hubieran sido escritas no solo para ser leídas, sino para sacudir su identidad hasta lo más profundo. A veces, lo que creemos saber sobre nuestros orígenes no es más que un eco lejano de la verdad, pensó Lucas, recordando una frase que había leído de Carl Jung, que hablaba sobre las profundas conexiones familiares que nos moldean sin que siquiera seamos conscientes. Mientras más trataba de ignorar el contenido de la carta, más sentía que había algo en su historia que siempre había estado allí, esperando ser revelado. Lucas miraba la carta, incapaz de procesar la magnitud de lo que podría estar descubriendo. Los silencios, las miradas evitadas y las respuestas vagas de su infancia ahora tenían un contexto completamente distinto. Lo que antes había sido una vida sencilla y tranquila, llena de momentos que pensaba conocer, estaba a punto de cambiar para siempre. La imagen de su familia, la seguridad de su identidad, todo parecía desmoronarse frente a él con cada palabra que leía. Aturdido, Lucas dejó la carta sobre la mesa, como si el simple hecho de apartarla de su vista pudiera hacer desaparecer la inquietud que sentía en su interior. ¿Qué sentido tiene remover el pasado?, se preguntaba, mientras miraba por la ventana al paisaje que tantas veces le había brindado paz. Las palabras de la carta seguían repitiéndose en su mente, como un eco que no podía silenciar. A pesar de la intriga que sentía, su primer impulso fue evitar cualquier tipo de confrontación con el contenido de esa carta. Después de todo, su vida hasta ahora había sido relativamente estable, aunque marcada por esos silencios familiares.
No hay necesidad de buscar fantasmas en el pasado, se decía, intentando convencerse de que lo mejor era seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Lucas recordaba una frase de Nietzsche que alguna vez leyó: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Él pensaba que su porqué estaba en la familia que lo había criado, en esa conexión profunda con su abuela. Si investigaba más, y si abría esa puerta, ¿no estaba poniendo en peligro todo lo que conocía sobre sí mismo? La idea de que todo lo que siempre había dado por hecho, su lugar en la familia, sus recuerdos, su propia identidad, podría desmoronarse, le generaba un miedo profundo. La certeza de su pasado era lo que le había dado seguridad, y ahora todo eso estaba tambaleándose. Si esto es verdad, entonces, ¿quién soy realmente?, se preguntaba. Sin embargo, aunque intentaba enterrar la inquietud, la semilla de la duda ya había sido plantada. Por más que tratara de ignorarla, las palabras de la carta seguían ahí, resonando como una verdad no dicha que habitaba en lo más profundo de su mente. Era como si algo más grande que él lo empujara a enfrentar esa realidad, como si los patrones invisibles de su historia familiar lo estuvieran llamando a romper el ciclo de silencio. Con la confusión creciendo dentro de él, Lucas sintió la necesidad de hablar con alguien en quien confiara, alguien que hubiera conocido bien a su familia y pudiera entender lo que estaba viviendo. Fue entonces cuando decidió visitar a don Ramón, un viejo amigo cercano a su abuelo, que durante muchos años había sido testigo de los altibajos de la familia y del pueblo. Don Ramón, un hombre sabio y sereno, podía ser la voz que Lucas necesitaba escuchar. Sentados en el porche de la casa de don Ramón, con el sonido del viento moviendo suavemente las hojas, Lucas le confió sus dudas. Le habló de la carta que había encontrado y del miedo que sentía al descubrir lo que podría ser una verdad devastadora sobre sus propios orígenes. Siempre hubo algo que no encajaba del todo, pero ahora parece que todo está a punto de derrumbarse, confesó Lucas con la voz temblorosa. Antes de seguir con la historia, si este video te está resonando y encuentras valor en lo que compartimos, te invito a darle me gusta y suscribirte al canal. Activa la campana para que no te pierdas futuros videos donde seguimos explorando las grandes preguntas de la vida. Si disfrutas de este tipo de contenido, comenta: soy un buscador de la verdad. También me encantaría saber qué temas te gustaría que exploremos en próximos videos. Leo cada uno de sus comentarios. Sigamos creciendo y reflexionando juntos en este viaje interior. Don Ramón, sin mostrar sorpresa, asintió lentamente. Siempre hubo rumores, dijo en voz baja, como si las palabras hubieran estado guardadas durante años, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Nadie se atrevió a hablar de ello. A veces, el silencio es la única forma que tenemos de proteger a los que amamos. Lucas lo miró, buscando respuestas en el rostro del hombre que había conocido desde pequeño. Don Ramón, con la sabiduría de alguien que había vivido muchas vidas, continuó: hay decisiones que cambian vidas, muchacho. La verdad tiene un peso que no siempre estamos preparados para cargar. Antes de actuar, debes estar seguro de que puedes asumir las consecuencias de lo que descubras. El consejo de don Ramón resonaba con fuerza. Recordó una cita de Søren Kierkegaard que alguna vez leyó: la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Don Ramón no le estaba diciendo qué hacer, sino que le advertía que toda verdad revelada trae consigo responsabilidades. A veces, callar no era cobardía, sino una forma de amor, una protección frente a realidades que podrían romper más de lo que repararían. Lucas entendió que estaba en una encrucijada. Decidir seguir adelante con su búsqueda de la verdad no solo cambiaría su vida, sino también la de todos aquellos que lo rodeaban. El impacto de lo que descubriera afectaría más que todo a él, pero sentía que no podía ignorar la verdad por más tiempo. Las palabras de don Ramón seguían resonando en su mente, mientras el miedo que lo había paralizado empezaba a convertirse en una necesidad imperiosa de descubrir la verdad, por devastadora que fuera. Entonces, Lucas comprendió que mirar hacia atrás no era una elección, sino un paso necesario para poder seguir adelante con su vida. Decidido, Lucas empezó su búsqueda.
Fue al archivo municipal, un edificio polvoriento lleno de documentos antiguos y expedientes olvidados. Pasó horas revisando registros de nacimientos, buscando alguna anomalía, alguna pista que lo guiara hacia su origen. Mientras avanzaba, las piezas comenzaron a encajar. Las fechas no coincidían. Los nombres estaban cambiados y había vacíos en la historia que se correspondían con los periodos más oscuros de la dictadura en el país. Cada vez más intranquilo, Lucas buscó a viejos conocidos de su abuela, personas mayores que, aunque reticentes al principio, poco a poco comenzaron a soltar pequeñas verdades, como quien va descosiendo un antiguo tapiz para revelar lo que hay debajo. «Tu abuela era una buena mujer, pero también llevaba sus propios secretos», le dijo una anciana que había sido vecina de la familia por décadas. Aunque estas palabras lo atormentaban, Lucas sabía que estaba acercándose a la verdad. Finalmente, tras semanas de indagaciones y con el corazón en la garganta, encontró lo que más temía: un archivo judicial que confirmaba lo impensable. Lucas había sido robado de sus padres biológicos durante los oscuros años de represión política. Fue uno de tantos niños que desaparecieron y fueron entregados en secreto a otras familias. Sus abuelos, que lo criaron con amor, también formaron parte de este ciclo de secretos, protegiéndolo con una versión de la historia que hasta ese momento había sostenido toda su vida. Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La frase de Carl Jung, que una vez había leído, le vino a la mente con más fuerza que nunca. Hasta que no hagas consciente lo que llevas en el inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Ahora lo comprendía. El destino que había conocido no era el suyo. Era una sombra impuesta por decisiones que nunca supo que existían. Todo lo que pensaba que sabía sobre su vida se había derrumbado. Pero en medio de esa revelación dolorosa, una verdad más profunda se hacía evidente. Había estado viviendo una historia que no era suya, pero tenía la oportunidad de escribir su propio destino a partir de ahora. Tras la devastadora revelación, Lucas se encontraba atrapado en un dilema moral que lo desgarraba por dentro. Por un lado, sentía una rabia profunda hacia aquellos que lo habían criado bajo un manto de mentiras. ¿Cómo podían haberle ocultado algo tan esencial? Se sentía traicionado por las personas que más había amado, especialmente por su abuela, quien lo había cuidado como si fuera su propio hijo. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el hecho de que sus abuelos lo habían amado, y que quizás habían ocultado la verdad para protegerlo del dolor. ¿Te imaginas estar en su lugar? A veces, el amor se expresa en formas que no siempre comprendemos al principio. En medio de su tormento interior, Lucas recordó una cita de Epicteto: «No son los eventos los que nos perturban, sino el juicio que emitimos sobre ellos». Entendió que, más allá de lo que sus abuelos habían hecho, era su interpretación de esos actos lo que estaba alimentando su dolor. A pesar de todo, ellos lo habían amado, y había sido ese amor el que lo había mantenido a salvo. Sin embargo, no podía negar que ahora sabía la verdad, y esa verdad tenía un peso que no podía ignorar. ¿Vale la pena buscar siempre la verdad, aunque duela? Una pregunta que muchos quizás se han hecho en algún momento de sus vidas. En su búsqueda de respuestas, encontró en su prima Sofía un aliado inesperado. Al contarle lo que había descubierto, ella no solo lo apoyó, sino que también le confesó que, aunque no sabía los detalles, siempre había sospechado que había algo oculto en la historia familiar. A veces, las familias guardan secretos tan profundamente que ni siquiera quienes los ocultan saben por qué lo hacen, le dijo Sofía. Ella se convirtió en su confidente, su apoyo emocional en esos días oscuros, y lo ayudó a mantener la calma cuando el peso de la verdad parecía insoportable. ¿Cuántas veces en nuestras familias cargamos con secretos que ni siquiera sabemos por qué existen? Pero no todos en la familia reaccionaron con la misma comprensión. Su tío Roberto, un hombre rígido y de ideas tradicionales, lo acusó de intentar deshonrar la memoria de sus abuelos. «No tienes derecho a escarbar en el pasado y traer desgracia a esta familia», le dijo con frialdad. Para Roberto, el silencio era la única forma de proteger el honor familiar, y cualquier intento de revelar la verdad sería una traición imperdonable. Lucas se dio cuenta de que, al avanzar en su búsqueda de la verdad, no solo enfrentaba la posibilidad de perder la imagen que tenía de su familia,
sino que también se enfrentaba a enemigos dentro de su propio hogar. Es irónico, ¿no crees? Los enemigos más duros a veces son aquellos que más cerca tenemos. A medida que las tensiones crecían, Lucas se dio cuenta de que estaba enfrentando una prueba difícil, no solo en cuanto a su lealtad hacia su familia, sino también hacia la verdad. Recordó lo que don Ramón le había dicho: hay decisiones que cambian vidas. Sabía que decir la verdad traería consecuencias que no se podrían deshacer, no solo para él, sino para todos a su alrededor. ¿Qué harías tú en su lugar? En este proceso, Lucas comenzó a comprender que, como en todo sistema familiar, los secretos y los silencios se transmiten de generación en generación, creando dinámicas invisibles que afectan a todos. Cada decisión que tomara a partir de ahora no solo afectaría su presente, sino también el futuro de los que vinieran después de él. La verdad era una carga, pero también una oportunidad para romper con el ciclo de secretos y mentiras que había marcado su vida. Y mientras más lo pensaba, más sabía que debía enfrentar ese peso de frente. Así fue como, en un día gris y lluvioso, Lucas se dirigió al cementerio donde descansaban sus abuelos. No había visitado sus tumbas desde que había descubierto la carta, como si el peso de lo que ahora sabía lo mantuviera alejado. Pero ahora, frente a sus lápidas, sintió que este era el lugar donde debía enfrentar la decisión más grande de su vida. El viento frío soplaba entre los árboles, mientras Lucas se inclinaba sobre las tumbas, buscando respuestas que ya no podían ser dichas en voz alta. Mientras observaba las inscripciones, recordó las palabras de Sócrates: una vida sin examen no merece ser vivida. Estaba claro que ahora su vida no podría ser la misma sin antes examinar profundamente todo lo que había sido su pasado. ¿Debía revelar la verdad? Sabía que si lo hacía, la imagen que su familia tenía de sus abuelos cambiaría para siempre. Ellos no eran solo los abuelos amorosos que criaron a Lucas, eran también parte de una cadena de secretos que había atravesado generaciones. Frente a las tumbas, Lucas experimentó una revelación dolorosa pero necesaria. La verdad y el amor no siempre caminan de la mano. A veces, lo que más queremos proteger es lo que más nos duele exponer. Y sin embargo, el filósofo griego Sófocles tenía razón cuando escribió: nadie ama al mensajero que trae malas noticias, pero Lucas sabía que las verdades enterradas eventualmente encuentran la forma de salir a la luz, con o sin su intervención. Lucas sintió el peso de su legado, un sistema familiar lleno de heridas y secretos que se habían transmitido sin ser cuestionados. ¿Cuántas familias más estarán viviendo bajo el peso de esos silencios? La decisión que tenía ante sí no solo afectaría a su familia, sino que también lo liberaría a él de una vida de engaño. Con una mezcla de dolor y determinación, Lucas se levantó de la tumba y miró al cielo nublado. Sabía que la decisión no sería fácil, pero también sabía que las decisiones más difíciles a menudo son las que más nos transforman. La respuesta, aunque incierta, empezaba a revelarse en su corazón. El momento decisivo había llegado. Lucas, con el corazón palpitando en su pecho, reunió a su familia en la casa donde tantas reuniones felices habían tenido lugar, sin saber que pronto sería el escenario de una tormenta emocional. En su rostro se reflejaba la tensión de quien sabe que está a punto de cambiar el curso de las vidas de todos los presentes. Al ver a sus familiares conversar, reír y compartir anécdotas, se preguntó por última vez si estaba haciendo lo correcto. Pero la verdad que cargaba en su pecho ya no podía ser silenciada. En medio de la reunión, Lucas se levantó y, con una voz temblorosa pero firme, comenzó a hablar. He descubierto algo que debo compartir con ustedes, algo que cambiará la forma en que vemos a nuestra familia. Los murmullos se apagaron lentamente mientras todos giraban su atención hacia él. El silencio en la habitación era denso, casi insoportable. Lucas les contó sobre la carta, sobre la verdad oculta de su nacimiento, sobre cómo había sido robado a sus padres biológicos y entregado a sus abuelos para ser criado. Sus palabras, aunque cuidadosas, cayeron como una bomba. Las caras de sus familiares, inicialmente incrédulas, comenzaron a transformarse. Los murmullos volvieron, esta vez acompañados de miradas de confusión, dolor y, en algunos casos, ira. El primero en romper el silencio fue su tío Roberto,
cuyo rostro se había enrojecido de furia. ¿Cómo te atreves a profanar la memoria de tus abuelos? Ellos te criaron, te dieron todo, y ahora vienes a manchar su nombre con estas mentiras. Las palabras de Roberto resonaban con fuerza, cargadas de reproche y frustración, como si la verdad fuera una afrenta personal. Para él, mantener el honor de la familia era más importante que cualquier revelación. «No tienes derecho a hacer esto», agregó, mirándolo con una mezcla de desprecio y traición. Pero antes de que Lucas pudiera responder, Sofía, su prima, se levantó en su defensa. «Esto no es sobre deshonrar a nadie, Roberto. Es sobre la verdad, y Lucas merece saber quién es, así como sus padres biológicos tienen derecho a conocerlo». Su voz era suave pero firme. Ella entendía el peso que Lucas llevaba, y aunque compartía el dolor de todos, sabía que la verdad tenía que salir a la luz. «¿Qué clase de amor es el que se basa en mentiras?», preguntó, mirando a cada uno de los presentes. El ambiente en la habitación se tornó insoportablemente tenso. Algunos de sus familiares lo miraban con desdén, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar, mientras que otros lo observaban con una mezcla de compasión y empatía. El peso de haber roto la imagen perfecta de su familia recaía ahora sobre Lucas. Sabía que no había marcha atrás. Había revelado la verdad, pero esa verdad tenía un costo: el desmoronamiento de la ilusión que tantos habían sostenido durante años. En ese momento, Lucas recordó las palabras de Albert Camus. «En lo más hondo del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible». Sentía el dolor de haber destruido la fachada, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio se apoderaba de él. La tormenta emocional estaba en su apogeo, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. La verdad, por dolorosa que fuera, había sido dicha, y con ella, la posibilidad de reconstruir su identidad, esta vez sobre cimientos sólidos. A pesar de los reproches y del ambiente fracturado, Lucas sabía que había hecho lo correcto. Había roto el ciclo de secretos que había gobernado su vida, y en el proceso había liberado algo mucho más grande: la posibilidad de que su familia, aunque herida, comenzara a sanar. Con el tiempo, ese proceso de sanación empezó a cobrar forma. Después de la tormentosa revelación, el caos inicial que sacudió a la familia comenzó a calmarse lentamente. Las palabras aún flotaban en el aire, las heridas estaban a la vista de todos, pero algo empezó a cambiar. Poco a poco, y casi sin que Lucas lo notara al principio, una especie de aceptación empezó a surgir entre los miembros de la familia. Las miradas llenas de reproche se volvieron más suaves, y las conversaciones, aunque aún dolorosas, comenzaron a girar en torno a la verdad y el impacto que había tenido en sus vidas. A pesar del dolor que trajo consigo el descubrimiento, Lucas empezó a encontrar una paz interna. Su decisión, tan difícil en el momento, se reveló como el primer paso hacia una sanación colectiva. «La verdad es el principio de toda sanación», recordó Lucas, evocando las palabras de Carl Jung. Las dinámicas familiares, antes basadas en secretos y silencios, comenzaron a transformarse. El ambiente, aunque aún tenso, se sentía más auténtico, como si por primera vez en mucho tiempo la familia pudiera dejar de actuar según las expectativas de una imagen falsa. Sofía fue la primera en extender la mano. «Quizás esto era lo que siempre nos faltó, la verdad», dijo con una leve sonrisa mientras compartían un café después de una de las tantas conversaciones familiares. Su apoyo había sido crucial, y ahora más que nunca, Lucas valoraba la claridad que ella trajo en esos momentos de incertidumbre. Otros familiares también comenzaron a acercarse. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero el simple hecho de que la verdad fuera conocida abrió un camino para la reconciliación. Incluso Roberto, quien había sido uno de los más críticos, empezó a cambiar. «A veces no sabemos cuánto daño hacen los secretos hasta que salen a la luz», admitió en una conversación con Lucas, semanas después de la revelación. Aunque la relación entre ambos aún estaba marcada por la tensión, había un respeto renovado que nacía de la honestidad. Lucas entendía que el proceso de sanación llevaría tiempo, pero por primera vez sentía que su familia, rota y herida, podría reconstruirse sobre una base real.
Lucas también sintió que había honrado tanto a sus abuelos como a sus padres biológicos. Había honrado el amor que sus abuelos le dieron, a pesar de los secretos, y había restituido a sus padres biológicos el lugar que merecían en su vida. Como escribió Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Lucas había encontrado su libertad en ese espacio, eligiendo la verdad a pesar del miedo. El dolor de la verdad seguía presente, pero con él vino una oportunidad inesperada, la de sanar generaciones de heridas. Con cada conversación, cada lágrima derramada y cada palabra compartida, Lucas veía cómo su familia, antes envuelta en sombras, comenzaba a acercarse más. No había una solución inmediata, pero la verdad se había convertido en un punto de inflexión, un faro que, aunque doloroso, había permitido a su familia reencontrarse de una manera más honesta y genuina. Lucas sentía, por fin, que había cumplido con lo que la vida le había puesto enfrente. Había hecho lo correcto, no solo para sí mismo, sino para las generaciones que vendrían. En esa decisión, y en la reconciliación que lentamente florecía, encontró una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Sin embargo, Lucas sintió que su viaje hacia la verdad aún no estaba completo. Había enfrentado los secretos familiares, pero ahora había un vacío en su interior, algo que solo podría comenzar a sanar si se conectaba con sus orígenes biológicos. Aunque sabía que el reencuentro con sus padres biológicos no estaba garantizado, sintió la necesidad de buscar la verdad hasta donde fuera posible, no solo para ellos, sino también para él mismo. Después de un largo y arduo proceso de búsqueda, Lucas finalmente encontró algunas pistas sobre sus padres biológicos. Lo que descubrió no fue el reencuentro soñado, sino una verdad marcada por la tragedia. Su madre biológica había sido detenida junto a otras mujeres y desaparecida en circunstancias oscuras durante los años de represión. Nunca tuvo la oportunidad de saber dónde estaba su hijo. Después de décadas de incertidumbre, sus restos fueron hallados en una fosa común. El padre de Lucas, también detenido, había sido ejecutado poco después de la desaparición de su esposa. La dictadura había silenciado sus voces, privándolos de cualquier posibilidad de reencontrarse con su hijo. Lucas, al descubrir este fragmento de su historia, sintió el peso de las décadas de silencio y dolor que los separaban de sus padres biológicos. No habría reencuentro ni respuestas directas, pero en esa aceptación dolorosa, encontró la verdad que buscaba. Aunque su pasado estaba marcado por la injusticia, Lucas supo que ahora le correspondía a él continuar adelante, honrando el sacrificio de quienes lo perdieron todo. Como escribió Viktor Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Este camino de regreso no fue un retorno al pasado, sino un avance hacia la aceptación y la reconciliación con su historia. Lucas entendió que el verdadero cierre no dependía de una reunión física, sino de encontrar paz en el conocimiento de quién era y de dónde venía. La verdad no siempre traía consigo el final feliz que anhelaba, pero le ofrecía algo aún más valioso, una identidad completa, libre de los secretos y sombras que habían marcado su vida. Después de atravesar el dolor y descubrir la verdad desgarradora de su origen, Lucas emergió como un hombre transformado. Lo que antes había sido una búsqueda llena de incertidumbre, ahora le proporcionaba una claridad que nunca había experimentado. Comprendió que los secretos familiares, aunque pesados, no siempre se ocultan por maldad, sino muchas veces por una forma imperfecta de amor. Como escribió Rainer Maria Rilke, debes saber que dentro de ti mora la paciencia y todo el poder que necesitas para sobrellevar las sombras y la luz. Lucas había sobrellevado ambas y ahora surgía con una nueva perspectiva de su vida y su familia. La verdad fue dura, y el reencuentro con sus padres biológicos nunca ocurrió como lo había imaginado. Pero Lucas entendió que la verdadera sanación no dependía de corregir el pasado, sino de aceptarlo y abrazar su realidad. A medida que las heridas comenzaban a cicatrizar, también comprendió que el respeto por los secretos y la intimidad familiar es un equilibrio delicado. No todos en su familia entendieron su necesidad de revelar la verdad, pero Lucas aprendió a tener compasión por quienes, por miedo o amor,
habían guardado esos silencios. Como dijo Henry Bergson, el pasado se graba en el presente, pero no debe encarcelarlo. Lucas comprendió que aunque el pasado lo había marcado, ya no definiría su futuro. Con el tiempo, Lucas volvió a su vida cotidiana, pero con una paz interior que no había conocido antes. El dolor nunca desaparece del todo, pero había aprendido a convivir con él y a transformar ese sufrimiento en crecimiento personal. La verdad, que inicialmente parecía devastadora, se convirtió en el elixir que le permitió ver su vida desde una perspectiva más madura y plena. Como escribió Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Lucas ya no se veía como la víctima de una historia trágica, sino como el autor de una nueva narrativa. Había encontrado su identidad, una que no dependía ni de los secretos ni de las sombras del pasado, sino de la verdad que había descubierto y del amor que aún prevalecía. Ahora entendía que la familia no era un concepto estático, sino que existía en múltiples formas. La familia que lo crió, la familia de la que fue separado, y la nueva familia que estaba construyendo, basada en la transparencia y la comprensión mutua. Finalmente, Lucas comprendió que la vida es un equilibrio entre lo que decidimos recordar y lo que elegimos dejar atrás. Con esta serenidad renovada, completó su viaje. Ya no era el mismo hombre que había partido en busca de respuestas, sino alguien en paz con su historia, listo para construir un futuro lleno de posibilidades. Si este video te ha resonado, compártelo con aquellos cercanos a ti que puedan encontrar valor en estas reflexiones. Considera suscribirte al canal para seguir profundizando en esta sabiduría aplicada a la vida cotidiana. Tu apoyo nos ayuda a que este espacio siga creciendo y te permitirá acceder a contenido exclusivo que nutre el viaje interior que todos compartimos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, sigue explorando con este próximo video. Un abrazo y nos vemos en el camino.